todos, espero que estén muy bien. Bueno, el video de hoy quiero hablar de algo que me parece muy interesante, que estuve pensando estos últimos días. Y esto que estuve pensando se puede articular a todo en la vida, pero también se puede articular a sobre todo las personas que capaz crean contenido para redes sociales o que suelen exponerse ante un público, ¿no? Ya sea en internet o, no sé, en cualquier otro ámbito de la música, de la actuación, de cualquier cosa que implique estar expuesto a un grupo grande de personas. Y algo que estuve pensando que me cambió bastante la perspectiva de todo, de varias cosas, que un poco yo ya es como algo que creo que yo ya he mencionado en algún que otro video, que es esto de que no elegimos ser lo que somos, sino que simplemente nos tocó ser esto. Y vos como ser humano tenés la responsabilidad de hacerte cargo de lo que te tocó ser, porque nadie se va a hacer cargo de vos. Nadie se va a hacer cargo de que vos estés bien, de que tus deseos se cumplan, de que tus necesidades estén satisfechas. Solamente vos. Solamente vos podés hacerte cargo de esas cosas. Entonces eso, ¿no? Que yo siempre hubo un punto en mi vida en el que yo me di cuenta que me odiaba demasiado a mí misma, y cambiar la perspectiva de esto, ¿no? Darme cuenta de que yo no elegí ser quien soy, no elegí las cosas que me gustan, no elegí las cosas que no me gustan, no elegí mis defectos, no elegí mis problemas, no elegí nada, no elegí mi familia, no elegí nada. Entonces, ¿para qué seguir odiando algo que yo no elegí? ¿Para qué seguir sintiéndome mal por todo lo que soy si ni siquiera lo elegí? Podría haber sido cualquier otra cosa, pero simplemente me tocó ser esto que soy ahora y esto que siempre fui. Entonces, ¿por qué vivir una vida odiando lo que sos o simplemente sintiéndote mal por ser como sos, si al fin y al cabo no vas a poder cambiar lo que sos? No, si no vas a poder cambiar tu esencia, ni tu familia, ni tu pasado, por ejemplo, ¿no? Hay ciertas cosas que no podemos cambiar, hay otras cosas que sí, pero la esencia de lo que somos no se borra, creo yo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que yo estuve reflexionando o qué es lo que yo estuve pensando? Lo que yo estuve pensando es que a mí me pasa que cuando yo veo que otra persona sube contenido a redes, voy a hablar de este tema muy referido a esto, pero ustedes lo pueden extrapolar a cualquier cosa que hagan, ¿no? A exponerte a hablar con gente nueva, a ser vos mismo simplemente, ¿no? En una reunión social o en cualquier lugar o en el trabajo, no importa, a exponerte, digo. Yo lo voy a extrapolar a mi canal de ASMR, pero bueno, ustedes lo pueden extrapolar a cualquier cosa de su vida. Pero lo que yo quiero explicar es esto. Cuando vos te expones, cuando los demás se exponen, a mí por lo menos lo que me pasa es que no me interesa. No me digo qué bueno que alguien suba videos, o qué bueno que alguien haga esto, qué bueno que a alguien les guste tanto hablar en público, o que no tenga miedo, o que tenga miedo y lo haga igual. Pero claro, cuando yo subo un video a veces, o cuando yo subo una foto, o cuando yo subo un short para YouTube, a veces digo, como que sobreanalizo mucho lo que subo, ¿no? Es el típico meme de la persona que más ve mis historias soy yo, porque yo subo una historia y la veo todo el tiempo, y capaz las
personas la pasan y ni siquiera se acuerdan de que subiste, ni siquiera prestaron atención a que subiste. Entonces a mí me parece que está bueno, que me puse a pensar en esto, ¿no? Que está bueno verse a uno mismo como un espectador y no como siendo vos mismo. Y yo sé que hay una frase como muy cliché en la espiritualidad, que es esto de vos no sos vos, sino que vos sos el observador, vos sos el que está observando, vos sos el observador de lo que te está pasando internamente, ¿no? Y que esto es muy fomentado en la meditación. Vos sos el observador de lo que te pasa, vos sos el observador de tus pensamientos y no sos el que realmente piensa o siente, sino que sos un observador de todo lo que está pasando en tu interior. Y yo no me refiero tanto a esta frase que puede estar buena para un poco desapegarte de esta presión, ¿no? De capaz controlar lo que sentís, por ejemplo. No solamente eso, sino que además en ese actuar, no solamente en el observar, sino en ese actuar, en ese accionar, en ese mostrarte al mundo, en ese exponerte y actuar en el mundo. Desapegarte de ese miedo a la exposición, ¿no? Y cómo yo siento que me desapego, bueno, una de las formas que yo me cuenta que me desapego de ese miedo a la exposición es cuando digo, yo no soy yo, o sea, yo no soy Milena, no, yo no soy, es medio raro esto, pero yo no soy yo, sino que yo soy literal como algo que está dentro mío, algo que está, yo soy mi alma, por así decirlo, yo soy como la vida que hay adentro mío, la vida que hay adentro de mi cuerpo. Y un poco como, no sé bien cómo explicarlo, me recuesta explicarlo, pero es como esto de sos una marioneta de vos mismo, ¿me entendés? Es como que a veces ponemos, por ejemplo, un video nuestro y decimos, ay no, hice esto mal, hice esto, no sé qué. O a veces, por ejemplo, grabamos un audio y decimos, uy no, mi voz se escucha rarísima. O como que estás todo el tiempo súper quequilloso de qué hiciste, qué dijiste, que en tal conversación, ¿no? Y es un poco que no importas tanto porque en realidad sos una marioneta del alma que está dentro tuyo. Y eso a mí como que, no sé si lo estoy explicando muy bien, pero a mí me libera un montón pensar en eso, porque yo ya sé que la gente se puede reír de mí, o que otros me pueden criticar, otros se pueden burlar, por ejemplo, ¿no? Pero yo sé que en realidad yo ni siquiera soy yo, sino que yo soy un alma que me tocó ser como soy, que no elegí, y que simplemente estoy viviendo en el mundo, ¿no? Como que simplemente estoy actuando en base a mis deseos y ya está. Que así como cuando vos ves a alguien y pasas la historia o pasas el video, decís como que ni siquiera se te mueve un pelo porque no te interesa, porque hasta acabas de decir qué bueno, mira qué bueno, fulanito soy un video. Y ya está. Así como vos ves pasar a gente todo el tiempo que sube contenido, que se expone, o gente muy extrovertida con la vida real, no importa. Así también puedes verte vos mismo y entender como que sos uno más del montón y que eso por lo menos a mí me calma, ¿no? Y creo que también la exposición tiene necesariamente, sobre todo capaz a la gente que le cuesta más exponerse o ser visto, ser observado, ¿no? Yo creo que algo que a mí me sirve, que no solamente que me sirve, sino que es necesario para manejar la exposición y mantenerte en ese lugar de ser observado, de ser visto. A mí me parece que es fundamental aprender a reírte de vos mismo, a estar dispuesto a hacer payasadas, ¿no? Como a hacer desastres, como yo le digo, ¿no? Yo siempre, una frase que a mí me ayuda un montón en todos los ámbitos de mi vida,
pero también en este de exponerme, de ser vista, es hoy voy a hacer desastres. Hoy voy a hacer desastres, desastres, desastres. Porque esa frase me permite que yo voy a un lugar y voy a hacer desastres. O sea, voy a ser yo misma y que salga lo que salga, ¿no? Si digo cosas que dan cringe, bueno, ya está. Si digo cosas raras y bueno, ya está. Si soy demasiado intensa, bueno, ya está. Si al contrario, si soy demasiado dura y no hablo, y bueno, ya está. Como permitirte hacer desastres, permitirte hacer payasadas, para que esa forma se libere esa tensión y puedas no solamente ser vos mismo necesariamente, sino mantenerte firme y más o menos cómoda en ese lugar de exposición, en ese lugar de ser visto. No sé, para mí esto, no sé si alguien se identifica, pero para mí es como un desafío, siempre el hecho de ser vista, ¿no? Siempre, o sea, el hecho de estar en un lugar, por ejemplo, con muchas personas, ya sea en un grupo de tus amigos o conocidos, o por ejemplo en el aula de la clase y participar, o en un grupo de desconocidos de la facultad, no importa, siempre para mí, o hasta a veces con una persona, siempre para mí, el hecho de ser escuchada, ser vista, siempre me generó como una incomodidad, como una cosa rara de querer escapar, de querer irme. Y a mí algo que me sirvió muchísimo eso es permitirte hacer desastres, ¿no? Permitirte hablar y decir cosas raras o equivocarte, ¿no? Permitirte que se te traben las palabras por momentos, permitirte decir cosas que nadie entienda porque no pensaste antes de hablar, permitirte ser un poco malo a veces, malo entre comillas, ¿no? Permitirte como ser un poco tajante, permitirte ser un poco más sincero en vez de estar todo el tiempo midiendo tus palabras, tratando de que nadie se sienta herido, tratando de quedar bien, pero desde una sensación de miedo, no desde una sensación de que sos egocéntrico, sino que al revés, como que sos como una especie de, ¿cómo le explico? Como una especie de ciervo indefenso en el medio de la selva que busca que no se lo coman, ¿no? Como permitirte ir un poco en contra de lo que los demás esperan de vos, pero no porque realmente eso vaya a pasar, pero como para liberarte de esa presión. Otra cosa que también a mí me ayuda bastante y me ha ayudado bastante es esto de hoy voy a quedar mal con todo el mundo. Hoy voy a quedar mal con todo el mundo. Hoy voy a hacer que todos me odien, ¿no? Hoy voy a hacer que todos me vean como una mala persona, ¿no? En este caso, esas son las cosas que a mí me traban bastante a la hora de exponerme, pero cada uno tiene sus cosas. No sé cuáles son tus miedos a la hora de exponerte, ¿no? Me encantaría saber eso si estás escuchando este video. Me gustaría que me comentes cuáles son tus miedos a la hora de exponerte, o si no tenés miedos. Pero, qué sé yo, capaz el miedo de otra persona puede ser visto como tonto, como un ser inferior o como poco capaz, poco inteligente, ¿no? Y a mí, por ejemplo, eso es algo que no me da miedo, que al revés yo siento que ese es mi lugar cómodo. O sea, yo me siento muy cómoda riéndome de mí misma, me siento muy cómoda cuando los demás se ríen de mí, me siento cómoda ahí. Y a la vez me divierte bastante, pero sé que ese es mi lugar cómodo, no me la voy a dar de superada en eso, pero sí, cuando me expongo, uno de mis miedos es eso, es como que capaz es un miedo medio irracional y que a la vez no siempre está, a veces no me importa tanto, ¿no?
pero un miedo que tal vez antes era más pronunciado era ese como de ser vista como mala persona o de ser rechazada por mis opiniones o por alguna que otra cosa. Pero bueno, igual esto siento que por suerte ya medio que no me pasa. Pero también no me pasa porque las personas ya me importan un poco menos. Ya no tengo como, no sé, siento que esto igual no está tan bueno, pero es como que no me interesa mucho formar vínculos en la facultad porque es mi único lugar donde socializo. No me interesa formar vínculos, entonces no me esfuerzo tanto no en quedar bien, sino en conectar capaz con los demás, sino que simplemente trato de pasar la clase y ya está. Pero bueno, este cuatrimestre que se viene ahora, este segundo cuatrimestre del 2025, quiero proponerme ser más abierta o más sociable, pero sociable de verdad, no sociable como, qué paja, tengo que socializar y pasar esta situación y listo, ¿no? Sino de verdad buscarle la vuelta para conectar más con las personas. No sé, a mí se me hizo cuando descubrí esto de hacer desastres en la socialización o en la exposición. Cuando descubrí esto de la socialización, se me cambió un chip en el cerebro, fue como tremendo, porque literal me cambió, me hizo salir a mí me pasaba mucho antes que, no sé, me acuerdo que en 2022 me pasó esto, a principios de año, que yo había empezado después de la pandemia en la facultad, digamos, habíamos vuelto a la normalidad, a esto de ir a la facultad presencial. Y me acuerdo que cuando yo empecé, me acuerdo que me pasaba algo que no, me costaba tanto socializar, o sea, me costaba tanto hablar, que sentía que se me cerraba la garganta y como que me latía el corazón súper fuerte, como que no podía respirar bien. Y era horrible porque yo era el único momento, digamos, en mi vida en el que me pasaba eso, era ahí, era cuando yo tenía que socializar. Y era muy feo porque me pasaba que me daba terror hablar, o sea, me daba terror ser escuchada, ser oída, ser vista, ¿no? Me daba terror la posibilidad de que alguien se burlara de mí o que alguien, o dar cringe, o no sé, o el rechazo, ¿no? Y lo que, o sea, literal lo que más me sirvió fue eso, abrirme a la posibilidad de ser un tremendo desastre, de dar un cringe tremendo y abrirme a la posibilidad de quedar mal con todo el mundo. O sea, esas tres cosas combinadas, empezar a recordarlas todo el tiempo, me hicieron salir de dejar, mejor dicho, dejar de sentir ese miedo como tan grande a socializar. A mí me parece que esto nunca lo había pensado, pero vieron que somos un grupo grande de personas que somos más introvertidas o más tímidas. Sé que no es lo mismo, pero que nada, a veces se complementan esas cosas. Y a mí me parece que un gran yo creo que, de hecho creo que va, capaz es la base, ¿no? Del miedo a socializar o de la timidez, que es el miedo a exponerte, el miedo o sea, el miedo a ser vos mismo y ser rechazado, o el miedo a ser vos mismo y ser burlado, o el miedo a ser vos mismo y que eso no sea bien tomado, ¿no? El miedo a ser excluido, o el miedo a no ser incluido, porque en realidad capaz ya te sentís excluido y cuando intentas que te incluyan, no te incluyen, ¿no? Creo que el miedo a socializar en realidad puede ser sinónimo del miedo a exponerte, ¿no? Del miedo a ser visto.